Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy el doctor Juan Bautista, ¿sí? Con especialidad en cirugía mínima invasiva digestiva y el día de hoy voy a hablarles lo que es el tema de abdomen agudo. Muy bien, como ya sabemos la dinámica de este curso, vamos a iniciar siempre con un caso clínico donde debemos de tomar importancia en los principales aspectos, doctores, como en todos los casos clínicos que van a venir en el NARM, ¿sí? Para poder entender bien qué es lo que nos quiere preguntar o qué es la pregunta que nos están haciendo y no desviarnos con todos los datos clínicos que nos van a poner en el cuadro clínico. Por eso es bien importante, aparte de entenderlo, saber sacar las cosas importantes como son el motivo de consulta, lugar donde yo estoy, o donde estoy consultando, en caso de ser el médico que está atendiendo a este paciente, ¿sí? Ver los signos vitales, ver la exploración física, ver estudios de imagen y laboratorios que nos indiquen diagnósticos. Por lo tanto, veamos este caso. Usted se encuentra de guardia en urgencias en un hospital de tercer nivel hospitalario donde un paciente femenino de 22 años de edad con antecedentes heredofamiliares de padre y madre diabético e hipertenso, ¿sí? Pero ella acude con ustedes por presentar un dolor abdominal de inicio súbito localizado en región periumbilical, ¿sí? Que 12 horas más tarde migra hacia fosa ilíaca derecha y hueco pélvico ipsilateral, ¿sí? Refiere que va a intensidad moderada hasta llegar incapacitante, refiere acompañarse también de datos vagos como náusea, hiporexia, debilidad generalizada y dificultad respiratoria, refiere un FUM de 5 semanas. Sus signos vitales se encuentra paciente hipotensa, ¿sí? Paciente taquicárdica, taquipneica, hipotérmica. A la exploración física se encuentra consciente, pero con mucosas orales pálidas, secas, letárgicas, diaforética, ¿sí? Campos pulmonares bien ventilados, pero con respiraciones muy superficiales, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos agregados, un abdomen muy distendido con un McBurney positivo, psoas positivo, obturador positivo, rebote positivo, Giordano negativo, hay peristalsis ausente, llenado capilar retardado, usualmente mayor a 5 segundos y sin más alteraciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos sacar de este cuadro clínico? ¿Sí? Vean, de toda la información que nos dio, es bien importante, primero que nada, saber dónde estoy atendiendo al paciente, un tercer nivel hospitalario. Más adelante vemos que la siguiente cosa es el motivo de consulta. ¿Por qué acude con nosotros? Acude por presentar dolor abdominal de inicio súbito, localizado en región periumbilical, que 12 horas más tarde cambia la localización hacia fosa ilíaca derecha, ¿sí? Hasta llegar incapacitante, y se refiere también hacia hueco pélvico. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos interesa de todo esto? Que tiene una fecha de última menstruación de 5 semanas. Los signos vitales son muy importantes, donde nos muestra que hay hipotensión, taquicardia, taquipnea, hipotermia. A la exploración física encontramos mucosas orales pálidas y secas, se encuentra diaforética y taquipneica. El abdomen se encuentra distendido, un signo de McBurney positivo, psoas positivo, obturador y rebote positivo. Giordano negativo, así como también peristalsis ausente, con llenado capilar retardado mayor a 5 segundos. Pregunta 1. En base al cuadro clínico anterior o antes descrito, ¿cuál sería su diagnóstico más probable? 1. Apendicitis aguda perforada. 2. Complejo tubovárico derecho. 3. Embarazo ectópico roto. O 4. Enfermedad pélvica inflamatoria. Tenemos aquí la espera la respuesta que van a dar en tu sistema del celular. Ahora bien, sabemos que la respuesta correcta es embarazo ectópico roto. Vamos a intentar explicar por qué los demás diagnósticos que aparecen en esta diapositiva no lo son, ¿sí? Apendicitis aguda perforada. La paciente tiene todo un cuadro, como pueden ver, muy florido de una probable apendicitis aguda, ¿sí? De inicio periumbilical, que se migra hacia fosa ilíaca derecha, solamente que hay ciertas características que no concuerdan con apendicitis aguda perforada. Las que son hipotensión, datos de palidez y la fecha de última regla, ¿sí? Que tendríamos que corroborar que no tuvieran embarazo. Ahora bien, la mayoría de los pacientes con que tengan hipotensión por una apendicitis va a ser un cuadro correlacionado con cuadro séptico, no con hipovolémico, ¿sí? De ahí que no concuerde con el diagnóstico que tenemos nosotros, ¿sí? Hay que recordar también, doctores, que llamamos, según las guías del CENETEC,
nos llaman abdomen agudo a cualquier síndrome clínico, ¿sí?, doloroso, que es de una instauración temprana, ¿sí?, de un inicio muy temprano que va desde 48 horas, cuando menos, hasta 6 días, y que provoca una repercusión en el estado general del paciente, que requiere de un diagnóstico rápido, cuanto antes, preciso, para poder dar un tratamiento rápido y preciso, ¿sí? Siempre vamos a tener como semiologías del dolor, cuadrante inferior derecho en paciente femenino o masculino, ¿sí? Tenemos enfermedades como adenitis mesentérica, diverticulitis de Meckel, cálculo lateral o ileitis terminal, ¿sí? En femeninas tenemos enfermedad pélvica inflamatoria, salpingitis aguda, quiste ovárico roto, apendicitis aguda y embarazo ectópico roto como diagnósticos diferenciales. Muy bien, pregunta 2. Para apoyar su diagnóstico presuntivo, doctores, y descartar el diagnóstico diferencial, ¿qué estudios analíticos usted indicaría? ¿Una biometría hemática con tiempos de coagulación, examen de orina y prueba inmunológica de embarazo? ¿O bastaría tan solo una biometría hemática con examen de orina y tiempos de coagulación? O bien, indicaríamos una biometría hemática, tiempos de coagulación y una prueba inmunológica de embarazo. O por último, solamente una prueba inmunológica de embarazo y un examen general de orina. Para poder diferenciar para poder dar un diagnóstico preciso y conciso ante el cuadro clínico que nosotros explicamos. Muy bien, esperamos su respuesta. Muy bien, la respuesta correcta sería biometría hemática, tiempos de coagulación y prueba inmunológica de embarazo. ¿Por qué, doctores? Porque en ningún momento la paciente me habla de tener algún problema urinario. ¿Por qué? Son como inicia el dolor. Inicia el dolor, para empezar, es inicio súbito en cuadrantes anteriores abdominales, no posteriores, para empezar. Segundo, nunca me habla sobre disuria, nunca me habla sobre fiebre, ¿sí?, o hematuria que me diera a pensar en una cistitis o alguna enfermedad renal. Más sin embargo, sí es importante siempre pedirle a todos los pacientes que son con datos altos, sugestivos altos de algún tratamiento quirúrgico por patología abdominal o cualquier tipo de patología, cualquier paciente que va a ser llevada a un quirófano para hacer cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, es importante pedirle por lo menos, si es abajo de 40 años, una biometría hemática, unos tiempos de coagulación, para ver o tener en mente las discrasias sanguíneas que pueden existir o comorbilidades que no conozcamos sobre este paciente. Y en pacientes arriba de 40 años es importante hacer, si es posible, en urgencias tanto relativas como en cirugías selectivas, hacer una valoración preoperatoria para saber el riesgo cardiovascular que puede correr esta paciente, de solamente llevar a esta paciente al quirófano más allá de su patología de base. Así como lo dice sus guías de CENETEC, ¿sí?, la indicación de intervención quirúrgica deben realizarse cualquier exámenes preoperatorios, los cuales tienen como finalidad descartar anormalidades que pueden influir con el riesgo preoperatorio, ¿sí?, establecer un parámetro basal que pueda monitorizarse y cambiar posterior a la intervención, hacer los ajustes en el manejo por la reposición de volúmenes circulantes, ¿sí? Los estudios de laboratorio de gabinete serán de acuerdo a la sospecha diagnóstica y clínica de los pacientes, más sin embargo, por lo menos utilizamos lo que es la biometría hemática, los tiempos de coagulación. En pacientes de arriba de 40 años también les pedimos lo que es una química sanguínea, un electrocardiograma y una radiografía de tórax por lo menos. Muy bien, pregunta 3. ¿Qué estudio de imagen sería el más sensible para confirmar su diagnóstico? El más sensible. TAC de abdomen simple, radiografía simple de abdomen, ¿sí?, eco pélvico, con foco apendicular, resonancia magnética de abdomen. Esperamos su respuesta. Muy bien. El estudio de imagen más sensible para confirmar su diagnóstico sería un eco pélvico con foco apendicular. Las pruebas diagnósticas, doctores, ante cualquier paciente con abdomen agudo deben de establecer un diagnóstico inicial con fines de identificar el órgano o primariamente afectado o en los métodos que pueda clasificarme para dar tratamientos médicos conservadores no invasivos o invasivos, ¿sí? De ahí tenemos que los no invasivos, el ultrasonido, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, además de sus versiones helicoidal y tridimensional. Los invasivos,
punciones guiadas o no por ultrasonido, lavado peritoneal, laparoscopía o endoscopía diagnóstica, ¿sí? Las pruebas diagnósticas relevantes para el diagnóstico del paciente con dolor abdominal agudo son por mucho, ¿sí?, la ecografía, la TAC, la resonancia, el eco, lavado peritoneal diagnóstico o laparoscopía o laparotomía diagnóstica. Los puntos claves, doctores. Puntos claves en este caso clínico fueron: siempre paciente con dolor abdominal es importante tener en mente calidad del dolor, tiempo de evolución, localización e intensidad. Para poder darnos una idea de cuál es el órgano afectado, es muy importante conocer esta semiología del dolor. Si no tenemos los datos, hay que ir a investigarlos como médicos para poder tener una idea de qué diagnósticos diferenciales puedo presentar. Una vez que ya conocemos bien la localización del dolor, tiempo de evolución y cómo inició, nos podemos dar ideas de qué diagnósticos diferenciales y poder descartarlos ante un paciente. La edad y el sexo son también muy importantes. Signos y síntomas de reacción sistémica a la lesión, fecha de última regla, siempre es importante preguntarla o tenerla en mente en cualquier femenina de edad reproductiva. ¿Sí? Diagnóstico clínico, estudios de gabinete de imagen, menos invasivos y más sensibles para los diagnósticos diferenciales, y dar un tratamiento inmediato, lo menos invasivo posible o lo menos tardado posible. Muy bien, caso clínico 2. Usted se encuentra en el servicio de urgencias de un hospital del tercer nivel hospitalario. Acude masculino de 30 años de edad con intoxicación etílica, ¿sí?, por haber participado en una riña donde le provocaron una herida por arma blanca en mesogastro. Refiere dolor abdominal, niega algún otro síntoma. Sus signos vitales, como pueden ver, se encuentra 160, frecuencia cardíaca de 98, frecuencia respiratoria de 24, una temperatura de 37. A la exploración física se ve un paciente ansioso, con campos pulmonares limpios, bien ventilados, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos agregados, abdomen distendido, herida media izquierda a 3 centímetros de región umbilical, de 3 centímetros de longitud, sin sangrado activo, de bordes lineales, sin exposición de víscera o epiplón, dolor abdominal, la palpación profunda en mi abdomen izquierdo, un rebote dudoso, peristalsis presente y no hay más alteraciones en la exploración física. ¿Qué nos interesa del caso clínico? ¿Qué hay que sacar de lo que acabamos de leer? Primero, ¿dónde estoy atendiendo al paciente? En un hospital de tercer nivel. Bueno, ya me doy idea de qué material puedo tener para poder ayudarme al diagnóstico y el tratamiento. Eso en todos los casos clínicos que les vayan a preguntar, siempre ubíquense dónde están. Después, saquen otra información, como les dije, motivo de consulta, ¿sí?, intoxicación etílica y herida por arma blanca en mesogastro. Síntomas y signos del paciente: dolor abdominal. Signos: tiene una TA normal, una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria aumentada y una temperatura dentro de lo que cabe normal, ¿sí? Exploración física: se encuentra ansioso, ¿sí? La ansiedad, doctores, es uno de los principales signos, ¿sí?, sugestivos de hipoxemia, descrito por el ATLS. Es por eso que es bien importante que todo paciente ansioso no lo cataloguemos siempre como si fuese un paciente con intoxicaciones o un paciente que está necio o que está ebrio, ¿sí? Siempre hay que descartar que no sea un dato de choque. Entonces es bien importante sacar, doctores, como les manejé, dónde estamos parados. Hospital, tercer nivel hospitalario, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de consulta por el que viene? ¿Sí? Viene por una herida de arma blanca en mesogastrio. Como dato relevante, bueno, él hay una intoxicación etílica. ¿Qué es lo que signos trae o qué síntomas refiere? Refiere dolor en el sitio de la herida y dolor abdominal vago. Síntomas que el paciente padece. Signos: ¿cómo se encuentra? Se encuentra normotenso, se encuentra normocárdico, se encuentra taquipneico y se encuentra con febrícula. Exploración física: se encuentra ansioso, ¿sí?, abdomen distendido, herida para media izquierda a 3 centímetros de región umbilical, de 3 centímetros de longitud, sin sangrado activo, ¿sí? A la exploración física de datos de irritación peritoneal nos refiere como un rebote dudoso. ¿Qué es esto? Que el paciente, por la misma intoxicación, no puede ser valorado. Pregunta 1. Usted decide explorar la herida de manera mínimo invasivo y estéril, ampliando la herida y verificando si atraviesa hasta la cavidad, observando la fascia posterior y quedando dudas si atraviesa o no el peritoneo. En base al área y recursos donde usted labora, ¿qué manejo sería el más apropiado para el paciente? Tratamiento médico conservador y observación, laparotomía exploradora, laparoscopia diagnóstica, antibióticos, analgésicos y egreso. Esperamos su respuesta.
Muy bien. Usted decide explorar la herida de manera mínimo invasiva y estéril, ampliando la herida, como se los dije. Observa la fascia posterior, pero no tiene dudas si penetró a cavidad. La respuesta correcta sería en el medio donde usted quedamos que elaboraba, era un tercer nivel hospitalario. Por lo tanto, se manejan especialidades y subespecialidades con todos los recursos y lo más conveniente hacer un procedimiento mínimo, el más mínimo invasivo, que sería una laparoscopía diagnóstica. El rol de la laparoscopía o la laparotomía diagnóstica, cuando los hallazgos clínicos no muestran un diagnóstico definitivo y el paciente continúa con signos de abdomen agudo, está indicado en la laparotomía exploradora, ya que se encuentra en peligro la vida del paciente. Las indicaciones susceptibles para la laparoscopía diagnóstica, doctores, son las mismas que en la laparotomía abierta, ¿sí? No hay contraindicaciones o diferencias entre una y otra. Las indicaciones de la laparoscopía son principalmente paciente con estado hemodinámico o estable, ¿sí? Una paciente con un instituto con la capacidad tanto de material como de gente especializada que maneje la laparoscopía con calidad diagnóstica o terapéutica. Muy bien. ¿Cuál sería una indicación absoluta en este paciente para la laparotomía exploradora de urgencia? 1. Daño a múltiples órganos intraabdominales. 2. Exposición de vísceras para la herida. 3. Inestabilidad hemodinámica. 4. Taquipnea. Esperamos su respuesta. Muy bien. La indicación absoluta en el paciente para la laparotomía exploradora de urgencia es solamente, como se los dije ahorita, doctores, inestabilidad hemodinámica. Si tú puedes realizar todavía una laparoscopía diagnóstica, ¿sí? Si tienes la habilidad, aún y que tengas daño multiorgánico, si tú sabes repararlo y sabes manejar toda la cavidad intraabdominal, no tiene por qué haber una contraindicación. Si hay exposición de vísceras por la herida, no contraindica obviamente, y la taquipnea no es una contraindicación para no realizar una laparoscopía diagnóstica. Más sí la inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Es una contraindicación absoluta para poder realizar una laparotomía exploradora de urgencia, sin o contraindicar una laparoscopía diagnóstica. Muy bien, esto lo manejan en sus guías práctico-clínicas del CENETEC, donde nos habla las condiciones necesarias para realizar una cirugía laparoscópica son estabilidad hemodinámica, personal especializado, contar con el recurso y la función correcta en el instituto donde se encuentras o laboras, contar con estudios básicos preoperatorios, si es posible hacer una evaluación anestésica en aquellos pacientes con urgencias relativas o cirugías selectivas, contar con una hoja de consentimiento informado y monitorización continua, así como también una correcta sujeción y posición del paciente. Criterios de referencia: todo paciente con abdomen agudo con diagnóstico incierto es candidato a cirugía laparoscópica, siempre y cuando se encuentre hemodinámicamente estable y con morbilidad asociada. Debe ser enviado a un centro especializado de laparoscopía con personal calificado y puede realizarse sin ningún problema. Pregunta 4. ¿Cuál sería una contraindicación absoluta para la laparoscopía diagnóstica? Duda diagnóstica con estudios no invasivos, órgano afectado en área retroperitoneal, asmático o antecedentes de asma, una hernia inguinal estrangulada. Esperamos su respuesta. Muy bien, como sabemos ya están muy bien descritas todas las indicaciones y contraindicaciones de lo que es la laparoscopía diagnóstica o terapéutica. Sin duda alguna, la hernia inguinal estrangulada no sería de mejor uso una laparoscopía diagnóstica, puesto que tenemos un área donde tenemos un orificio natural que se encuentra contaminado, ya con translocación bacteriana, donde tendremos que ir a limpiar o hacer algo más en esa área. Por lo tanto, ya no solamente es entrar a cavidad y reparar, sino también habría que hacer algo sobre el orificio natural. Por lo tanto, ya no es conveniente o favorable la laparoscopía. Muy bien, los puntos claves que debemos de saber principalmente en este caso son: herida por arma blanca en abdomen anterior, siempre se debe realizar una exploración quirúrgica de la herida. Aquí llamamos abdomen anterior, doctores, a todo lo que va desde las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿sí?, hasta la sínfisis del pubis, que abarca también por todo el reborde costal hasta la apófisis sifoides. Llamamos lo que es abdomen anterior,
¿sí? Abdomen posterior, obviamente, es lo que se encuentra fuera de estas líneas, y el estudio de lesiones en el abdomen posterior se va a hacer por herida de programa punzante o punzo cortante con tomografía en todo paciente que esté hemodinámicamente estable, ¿sí? De igual manera, ante la duda diagnóstica está indicado siempre una laparoscopía diagnóstica o una laparotomía, ¿sí? Si aquel paciente que aún así con el estudio de imagen nos quedase dudas, siempre va a estar indicado una laparoscopía diagnóstica o una laparotomía exploradora, dependiendo contraindicaciones que tenga cada caso individualizado. Las heridas por arma blanca punzante se estudian todas, aunque sea en abdomen anterior, se estudian todas con tomografía axial computarizada. Muy bien, caso clínico número 3. Usted se encuentra en el servicio de urgencias nuevamente de un hospital de tercer nivel, donde es traído por paramédicos, ¿sí? Una femenina de 24 años de edad, sin antecedentes de importancia, por participar en un accidente vial, choque volcadura, ¿sí? Fíjense, mecanismos de lesiones. Primero que nada, ¿dónde estoy parado? Hospital de tercer nivel, ¿sí? Posteriormente, ¿por qué motivo acude la paciente? Por participar en un accidente vial, ¿sí? Un choque volcadura. ¿Qué es lo que tiene la paciente? Es una femenina de 24 años de edad y, muy importante, el mecanismo de lesión. El paciente politraumatizado siempre nos da una idea de qué órganos pueden estar lesionados o cómo es que la paciente acude de manera general. Choque volcadura, nos podemos imaginar traumatismos craneoencefálicos, raquimedulares, intratorácicos y también abdominales, obviamente. Muy bien, signos vitales se encuentran normotensa, normocárdica, taquipnéica y sin fiebre o hipotermia. A la exploración física, ¿sí? Se encuentra consciente, campos pulmonares limpios bien ventilados, dolor a la palpación de mi tórax izquierdo a nivel del octavo y noveno arco costal sin deformidad. Muy bien, arcos costales sin deformidad. No crepita, abdomen con múltiples hematomas, dolor a la palpación profunda de ambos hipocondrios, tanto derecho y izquierdo, un rebote negativo y restos sin alteraciones. Muy bien, pregunta número 1, doctores. ¿Qué estudio de imagen es el indicado para evaluar el trauma abdominal cerrado en este paciente, según el ATLS? Tenemos FAST, resonancia magnética, eco abdominal total, una tomografía de abdomen simple. Esperamos su respuesta. Muy bien, como lo maneja el curso del Advanced Trauma Life Support, que es el curso para el soporte básico y avanzado del paciente politraumatizado a nivel mundial, ¿sí? El estudio de imagen para todo paciente que se encuentre hemodinámicamente estable para valorar el trauma cerrado abdominal es la tomografía de abdomen simple. Cuando utilizamos el EcoFast, lo utilizamos en aquel paciente que se encuentra hemodinámicamente inestable y nos podemos guiar con dos métodos. Uno es el FAST, siempre recordando que tenemos que tener el personal capacitado para poder utilizarlo y tenerlo en el área de resucitación o en el área de emergencias cerca y a la mano para poder ser utilizado, porque hay que recordar que el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, ¿sí? El otro método que podemos utilizar en el paciente hemodinámicamente inestable es el lavado peritoneal para valorar el trauma abdominal cerrado, obviamente. Muy bien, pregunta número 2. El estudio de imagen demuestra con una buena sensibilidad una lesión hepática grado 2 y una esplénica grado 1. ¿Qué manejo sería el más apropiado o más indicado para este paciente? Analgésicos y egreso, manejo conservador de 24 a 48 horas en observación, laparoscopía diagnóstica, una laparotomía exploradora. Esperamos su respuesta. Muy bien, como es bien sabido, el daño multiorgánico no es una indicación absoluta para poder ir a operar un paciente, siempre y cuando las lesiones que conlleven en la sumatoria de todos los órganos intraabdominales no nos lleve a una disfunción multiorgánica. Por lo tanto, el manejo puede ser conservador, 24 a 48 horas en observación, ¿sí? Volver a pedir estudios de laboratorio, ver la evolución clínica del paciente,
¿sí? Manejarlo con analgésicos y antiinflamatorios obviamente en su internamiento, y podemos no realizar la cirugía. Criterios para el manejo conservador del traumatismo abdominal, doctores. Primero que nada, paciente que se encuentra hemodinámicamente estable, que haya ausencia de peritonismo, o sea, no hay datos de irritación peritoneal, que las caracterizaciones de las lesiones por tomografía tengan buena calidad como para valorar con todos los órganos intraabdominales, sin lesión de víscera hueca, que no haya lesión de víscera hueca, es otra de las indicaciones para manejo conservador, que haya accesibilidad de cirugía inmediata en caso de presentar un deterioro clínico o en caso de presentar una evolución tórpida, ¿sí? O aquellos pacientes que tienen un peritoneo abajo de medio litro. Pregunta 3. La paciente a la cual usted la internó para observación a las 48 horas presenta dolor abdominal generalizado, hipotermia, taquicardia. ¿Cuál sería su manejo? Antipiréticos, laparotomía exploradora, continuar con manejo conservador y nuevo estudio de imagen, agregar antibiótico al manejo conservador. Esperamos su respuesta. Muy bien, doctores. Como se los dije, ya que vimos cuáles serían las indicaciones para un tratamiento médico conservador, una vez que ya iniciamos el tratamiento médico conservador, doctores, la evolución clínica no es corregir los síntomas, sino es dejarlos explayarse para ver la reacción si es que hay o no alguna lesión. De ahí que si ya tenemos un paciente que está presentando un cambio tanto en los signos y los síntomas, se considera una evolución tórpida. Por lo tanto, el siguiente paso sería una laparotomía exploradora versus una laparoscopía diagnóstica según el recurso y la capacitación que tengan por el personal. Entonces, bien, puntos claves, doctores, ¿sí? Trauma contuso. ¿Cómo se maneja el trauma contuso cerrado de abdomen? Primero que nada, paciente estable o inestable. Estable, le hacemos una laparotomía diagnóstica, le hacemos un lavado peritoneal, una tomografía, un eco. En realidad, todo paciente estable, dicho por la TLS, debe hacerse una tomografía. Es el estudio más sensible, ¿sí?, que puede caracterizar la mayoría de las lesiones orgánicas con buena sensibilidad. Muy bien. El paciente que se encuentra inestable, ya sea hacemos un lavado peritoneal diagnóstico versus una ecografía FAST. De ahí, si es negativo, podemos hacer una observación posterior. Si es positivo, pasa directo a la laparotomía o laparoscopía. Si el paciente es estable, la tomografía nos dirá qué lesiones hay de órgano intracavitario, siempre recordando en pacientes con órgano a víscera hueca está contraindicado el tratamiento médico conservador. Muy bien, vamos a pasar al caso clínico número 4. Usted se encuentra de guardia en el área de urgencias en el hospital de tercer nivel, donde acude paciente masculino de 30 años de edad, antecedentes de laparotomía exploradora hace 6 años por herida de arma blanca, penetrante con lesión y lesión intestinal en aquella época, la cual se realizó una resección intestinal más anastomosis sin complicaciones, el cual acude para participar en una riña provocada por múltiples traumas abdominales cerrados, refiere intenso dolor en todo el abdomen. Sus signos vitales se encuentran hemodinámicamente estable, ¿sí?, con TA de 170, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria de 24 y una temperatura de 37.6. La exploración física se encuentra consciente, campos pulmonares bien ventilados, rítmicos, sin soplos agregados, abdomen doloroso en cuadrantes superiores, rebote dudoso, hematomas en toda el área abdominal, de ahí que no va a ser valorado la irritación peritoneal o la rigidez muscular por los traumatismos que presentan los músculos rectos y oblicuos en este paciente, ¿sí? Se encuentra distendido el abdomen con una peristalsis disminuida y todo lo demás se encuentra normal. Como les digo, siempre destacar dónde estamos parados, igualmente un hospital de tercer nivel, ¿sí? Antecedentes importantes: una laparotomía exploradora previa, ¿sí?, una resección intestinal, signos vitales se encuentran normales. Motivo de consulta: paciente que participa en riña y viene porque tiene múltiples traumatismos abdominales contusos que hay que valorar. En la exploración física no encontramos más que dolores en los cuadrantes superiores, un rebote muy dudoso, ¿sí?, que no nos puede dar a valorar si tiene datos de irritación peritoneal o no, ¿sí?, pero sí hay importante distensión abdominal y la peristalsis está muy disminuida. Pregunta 1. Se le informa que en su centro la tomografía abdominal muestra escaso líquido libre y escaso aire libre intraabdominal en 4 cortes del estudio.
¿sí? El paciente refiere mejoría clínica, mejoran los signos vitales, solo persiste taquicardia. ¿Qué manejo sería el más indicado y de forma segura para este paciente? Tratamiento médico conservador, egreso con datos de alarma y analgesia, laparoscopía diagnóstica, una laparotomía exploradora. Esperamos su respuesta. Muy bien. La respuesta correcta es la laparoscopía abdominal. ¿Por qué, doctores? Hay que recordar que tenemos, ¿sí?, condiciones para realizar una laparoscopía abdominal. Son estas, ¿sí? Paciente que esté estable, paciente o centro que esté especializado, contar con el recurso y la función correcta, contar con estudios básicos preoperatorios, hacer una evaluación preanestésica, ¿sí?, y siempre que cuando tengamos al personal especializado para hacer este tipo de procedimientos. En caso de llevar al paciente a la laparoscopía diagnóstica, ¿qué técnica de insuflación de peritoneal elegiría usted? ¿O cuál sería la técnica indicada para hacer una laparoscopía diagnóstica en este paciente? ¿Qué técnica utilizaríamos para hacer un neumoperitoneo en este paciente? ¿Sí? Recordando el caso, es un paciente que tiene antecedentes de cirugías previas con resecciones intestinales. Muy probablemente es un paciente que tenga múltiples bridas en esas áreas. Por lo tanto, la técnica a escoger, ¿cuál sería? O más segura para escoger. Esperamos su respuesta. Muy bien. La técnica abierta o también lo llamada técnica de Jason es la indicada según la orientación de sus manuales del CENETEC. Nos puede describir muy bien la técnica de la laparoscopía abdominal con las indicaciones para neumoperitoneo, donde decimos que utilizamos la técnica abierta en todo paciente que tenga riesgo a tener asas intestinales pegadas en la que es la pared abdominal, y al hacer la neumopunción con aguja de Beres, ¿sí?, por poder entrar y hacer un daño a víscera hueca. De ahí que todo paciente con cirugías previas, la técnica de neumoperitoneo siempre es técnica abierta. Pregunta 3. La pregunta 3, ¿cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta de la laparoscopía diagnóstica? EPOC severo, hernias postincisionales, obesidad mórbida, cirugía abdominal previa. Muy bien. La respuesta es, doctor, EPOC severo, ¿sí? ¿Por qué motivo? Tenemos bien descritas las indicaciones absolutas y relativas, y sabemos que las contraindicaciones absolutas para realizar la laparoscopía diagnóstica son que esté hemodinámicamente inestable, estado de choque, sepsis, peritonitis, obstrucción intestinal por la distensión abdominal grave que pueda tener, trastornos graves de la coagulación que no pueden ser corregidos, grandes tumores abdominopélvicos, ¿sí?, así como también algunos cánceres, ¿sí?, con metástasis, porque no queremos, o si no tenemos el material para cubrir lo que son los puertos, bueno, están contraindicados para hacer la laparoscopía. Y por último, una hernia externa irreductible. ¿Ok? Puntos claves. Pacientes politraumatizados con cirugía previa tienen el mismo manejo según el Advanced Trauma Life Support en llevar a cabo los manejos tanto para paciente con cirugía previa como para no, ¿sí? Las lesiones de víscera hueca, doctores, nunca se puede dar tratamiento médico conservador, no siempre son quirúrgicas, más sin embargo, ¿sí?, siempre son quirúrgicas, sin importar el mecanismo de lesión. Más sin embargo, existe gente que intenta dar manejo conservador y se mete en más problemas porque se presenta con otro cuadro clínico que se llama sepsis, de ahí que sea contraindicado. La laparoscopía es una técnica quirúrgica segura en la actualidad para reparar las lesiones intra y extraperitoneales siempre y cuando no esté contraindicado, y la técnica de insuflación de neumoperitoneo que se conocen son dos: una
abierta, preferiblemente en pacientes con cirugía previa, y la cerrada en aquellos pacientes con un abdomen virgen, ¿sí? Con aguja de Veres. Caso clínico número 5. Usted se encuentra de guardia en urgencias en un hospital de tercer nivel y acude una paciente femenina de 25 años de edad, sin antecedentes de importancia, con embarazo de 29 semanas de gestación, en control prenatal, por presentar dolor abdominal periumbilical de 8 horas de evolución, de inicio súbito, de intensidad moderada, y 10 horas más tarde progresa hasta ser incapacitante. Migra el dolor hacia flanco hipocondrio derecho, acompañándose de disuria, escalofríos, diaforesis, hiporexia y náuseas. Los signos vitales se encuentra 160, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 24, temperatura de 37.8. Reporte de laboratorio nos reporta una hemoglobina de 10.4, una leucocitosis de 17.000, predominancia neutrofílica, un ego con nitritos negativos, eritros de 2 a 3 por campo, bacterias escasas, tiempos de coagulación normales. La exploración física se encuentra consciente, sin compromiso cardiorrespiratorio, tórax sin alteraciones relevantes, abdomen distendido, fondo uterino, se palpa supraumbilical, ruidos cardíacos fetales presentes, dolor abdominal a la palpación, en flanco e hipocondrio derechos. A la altura de la cicatriz umbilical, un Murphy negativo, un Giordano negativo con rebote negativo igualmente. La peristal se encuentra disminuida o ausente. Muy bien. Como les digo, siempre hay que destacar las cosas que nos interesan del cuadro clínico que nos están describiendo, ¿sí? Es bien importante siempre ver dónde estamos parados, un hospital de tercer nivel, ¿sí? ¿Quién es la paciente que acude o cuál es el motivo de consulta por el que acude? Tenemos una embarazada de 29 semanas de gestación, ¿sí? Por presentar dolor periumbilical de inicio súbito, de intensidad moderada, con 10 horas de evolución, ¿sí? Posteriormente migratorio hacia lo que es flanco hipocondrio derecho. Signos importantes y síntomas de los que se acompaña es disuria, escalofríos, diaforesis, ¿sí? Signos vitales se encuentra sin datos de hipotensión, ¿sí? Frecuencia cardíaca con taquicardia, ¿sí? Frecuencia respiratoria taquipneica, temperatura con febrícula, reporte de laboratorio como lo vemos, ¿sí? Leucocitosis neutrofílica es importante, un ego con escasas bacterias, más no podemos decir que completamente patológico, como para que nos diera la sintomatología de la paciente. Y en la exploración encontramos dolor abdominal, ¿sí? Principalmente la palpación supraumbilical, más arriba del fondo uterino, el cual se palpa también supraumbilical de la misma manera, ¿sí? Un Murphy, un Giordano y un rebote negativos. En base al cuadro clínico de la paciente anterior, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Infección de vías urinarias, pielonefritis aguda, apendicitis aguda o una colicitis litiásica aguda. Esperamos su respuesta. Muy bien. La respuesta correcta es una apendicitis aguda. Debemos saber, doctores, que la apendicitis aguda es el padecimiento quirúrgico no obstétrico más común durante el embarazo y sobre todo en el segundo trimestre. Toda paciente en edad fértil con amenorrea y dolor abdominal en cuadrantes derechos se debe descartar gestación con prueba inmunológica de embarazo, sin importar la patología primaria por la que estamos diagnosticando. La náusea y vómito y anorexia son frecuentes en el cuadro de apendicitis aguda en la embarazada. Manifestaciones habituales también que se pueden ver tanto en el embarazo como en el padecimiento. De ahí que es bien importante que en el primer trimestre esto no nos haga un enmascaramiento de la patología primaria. Y también debemos saber, doctores, que el dolor, ¿sí?, apendicular después entre el segundo y el tercer trimestre de embarazo va a cambiar de localización en la exploración física. ¿Por qué? Obviamente porque el útero empuja lo que es el apéndice y hace que el dolor o la peritonitis localizada después de la inflamación apendicular sea más arriba. De ahí que el dolor de esta paciente se encontrara en flanco principalmente o subcostal del lado derecho, ¿sí? En base a su diagnóstico clínico, ¿qué estudio de imagen indicaría para confirmar su diagnóstico? ¿Sí? ¿Cuál sería el estudio de imagen más sensible para diagnosticar este padecimiento en este paciente? Eco abdominopélvico con foco apendicular, un eco de abdomen superior, una tomografía de abdomen simple o una resonancia de abdomen. Esperamos su respuesta.
Muy bien. El eco abdominopélvico con foco apendicular es la respuesta correcta, ¿sí? La ultrasonografía, doctores, ¿sí?, tiene una sensibilidad de más del 86% para el diagnóstico de apendicitis aguda. Por lo tanto, se considera un estudio o un método ideal para pacientes embarazadas, principalmente durante el primero y segundo trimestre. El tercer trimestre nos limita mucho, obviamente por la masa ocupativa, ¿verdad?, que es el útero o el producto. De ahí que en el tercer trimestre nos enfoquemos principalmente para diagnósticos de patología de abdomen agudo en un paciente embarazado con las resonancias. Entonces, tercer trimestre de embarazo, ¿sí?, se utiliza para valorar el producto o valorar alguna patología intraabdominal pero un abdomen agudo, resonancia, y el primero y el segundo, la ecografía, es uno de los que tiene mayor sensibilidad. Muy bien, pregunta 3. ¿Cuál sería el tratamiento más apropiado para ella en base a su diagnóstico? Apendicectomía abierta, urocultivo y antibióticos y antisépticos urinarios, apendicectomía laparoscópica, colecistectomía laparoscópica. Esperamos su respuesta. Muy bien. El tratamiento más apropiado para ella en base a su diagnóstico, doctores, sería una apendicectomía abierta. ¿Por qué no una apendicectomía laparoscópica? Tenemos un algoritmo de metodología quirúrgica en la apendicitis aguda, ¿sí?, que está también descrito en sus guías práctico-clínicas del CENETEC, donde manejamos a la paciente joven adulto normal y embarazada. La joven adulto normal siempre se puede hacer laparoscópica siempre y cuando tengas el personal y equipo especializado, ¿sí?, y que obviamente tengan alto índice de pacientes en ese centro con una buena evolución en cada uno de ellos. En el embarazo, doctores, cambia, y esto está dado a que consideramos que en el primer trimestre se corre mucho riesgo por las medicaciones anestésicas, porque es un paciente que tiene que darse anestesia general para intubación y demás, y se corre más riesgo por los químicos que se pueden utilizar en el transoperatorio. En el segundo trimestre es una de las indicaciones más seguras para realizar una laparoscopía, ya sea de cualquier órgano intraabdominal. Se considera que el producto ni tiene gran cantidad de volumen, donde puedas tú trabajar, donde el producto ya esté un poco más maduro, donde pueda no absorber, ¿sí?, o dañar tanto la farmacología que se utiliza en la inducción o en la intubación anestésica. Y además, que te deje ver los órganos de manera clara sin poner en riesgo tanto el producto como lesiones intraabdominales no previstas, ¿sí? Entonces nos manejamos con una media de pacientes abajo de 28 semanas de gestación, siempre realizamos cirugía abierta, ¿sí? Pacientes arriba de 28 semanas de gestación manejamos cirugía abierta siempre, y pacientes abajo de 28 semanas de gestación pudiésemos o no, dependiendo si no hay otra contraindicación, realizar una cirugía laparoscópica, ¿sí? Les digo, principalmente en el segundo trimestre. Puntos claves, como siempre, semiología del dolor, doctores. Calidad, tiempo de evolución, localización e intensidad. Signos y síntomas de reacción sistémica a la lesión que nos pudieran hablar de alguna otra patología en el paciente o algo asociado a la comorbilidad. Diagnóstico clínico, siempre hacerlo temprano, con estudios de gabinete e imágenes menos invasivos y más sensibles para diagnósticos diferenciales, siempre hay que apoyarnos. El tratamiento inmediato es oportuno siempre y cuando hagamos un diagnóstico clínico inmediato. Para eso debemos enfocarnos en como les dije, la semiología del dolor. Y saber que la laparoscopía en el embarazo, el trimestre más seguro para realizarla es el segundo trimestre. Muy bien, doctores, por último, les deseo mucha suerte en su examen nacional. Les voy a dar un gran tip acerca de cómo contestar este tipo de examen, ¿sí? Entiendan, este tipo de examen es algo confuso, ¿sí? No es un examen de selección, desgraciadamente. Ahorita cada vez la competencia va en crescenso, ¿sí? Son más que yo considero que es más que todo un examen de búsqueda o eliminación de seleccionados. Más sin embargo, tenemos que entender cómo preguntan. Esa es la finalidad de este curso. Nosotros no venimos aquí a enseñarles medicina. Ustedes ya saben medicina, doctores. Tienen que poner bastante atención en el caso clínico, porque muchas veces no les van a preguntar diagnósticos, van a preguntarles etiología de un diagnóstico presuntivo. De ahí que ustedes se confundan y contesten por lo que ven o buscan en el cuadro clínico. No, deben de buscar, como les dije, semiología del dolor en el caso de abdomen agudo, ¿sí? Calidad e intensidad, ¿sí? Localización, para que te des idea de diagnósticos diferenciales. Después me voy a antecedentes de importancia, solamente los de importancia, los que no los dejo. Después me voy a
motivo de consulta, ¿por qué vino el paciente? ¿Sí? ¿Cuándo empezó? ¿Qué pasó? Ya con los diagnósticos diferenciales, doctores, ustedes van y buscan los más sensibles, menos invasivos. Y una vez que ustedes se los corroboran y los piden, busquen los resultados. Y con eso bastaría para poder tener un diagnóstico. Todavía no llegamos a la pregunta, eso nada más es lo que van a sacar del cuadro clínico. ¿Sí? Una vez que ya entiendan el diagnóstico del cuadro clínico, ahora sí ya va a empezar a desglosarse las preguntas. ¿Sí? Pues mucho éxito y muchas gracias.